Muy buenas tardes para quienes estamos de este lado del Océano Atlántico. Muy buenas noches para quienes están del otro lado, en África, en Europa. Muy buen amanecer para nuestras queridas alumnas y alumnos que están desde la República Popular China. Muy buenas tardes todavía para quienes están del lado del Océano Pacífico, para quienes están como el profesor Eber Betanzos en México, para quienes están en Colombia, quienes están en Perú, todavía en Chile estará seguramente atardeciendo. Esta maravilla que nos ha legado el horror de la peste, de que podamos hacer estos encuentros de manera simultánea en el mundo entero. En este momento estamos reunidas personas de 4 continentes. 4 continentes. No somos tantos, somos un poquito menos de 60 personas y sin embargo hay 4 continentes representados. Ahí lo veíamos, lo vemos al querido profesor Sixto Sánchez Lauro, que nos está acompañando, honrándonos desde su hermosa ciudad de Cáceres, en Extremadura, en España. Ahí vemos al profesor Wilson Alves de Souza, que se conecta desde su amada ciudad de Salvador, en Bahía, en Brasil. Y vemos este conjunto, vemos queridas amigas y amigos de Angola que se han conectado. ¿Y todo esto para qué? Todo esto por 2 razones. Por un lado, por el evento que nos reúne y por otro lado, por reunirnos para un evento. Porque en última instancia, estas reuniones, en medio del clima que estamos viviendo en este último año y medio, estas reuniones tienen también un cierto efecto de comunidad, un cierto efecto de sentirnos con una menor soledad. Y yo creo que en ese sentido el efecto psicológico que estas reuniones tienen y han tenido excede con mucho los enormes beneficios académicos que aportan. Hoy nos reúne el lanzamiento de un libro que tiene una historia y tiene una prehistoria. Y de la prehistoria yo no sé hasta qué punto las autoras y autores de esta obra excelente se han percatado, o si lo saben, o si el doctor Eber Betanzos se los ha contado. Pero en realidad esto me hace acordar mucho a una novela que me apasionaba cuando yo era un chico y que la leí por lo menos 3 veces. Yo era un adorador de Charles Dickens y siempre me había impactado desde el título Una historia en 2 ciudades o una historia de 2 ciudades. Y ese título me quedó siempre grabado porque hay muchas historias que son de 2 ciudades o que son de 3 ciudades o de 4 ciudades. ¿Quién sabe de cuántas ciudades es la historia de este evento de hoy? Porque acá hay por lo menos 20 ciudades reunidas. Pero este libro tiene un origen que, aunque a ustedes les parezca mentira, es muy claramente de 2 ciudades. Y son las 2 ciudades que tengo representadas atrás mío. O sea, esto empieza en Cataluña, empieza en Girona, empieza en el máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, en el cual son
varias de las personas que hoy nos están acompañando, como la querida profesora doctora Tania Mota, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, el profesor doctor Wilson Alves de Sousa, son profesores y profesoras del máster, y en una de las reuniones de mi materia, de la materia que tengo a mi cargo, Derechos Humanos, lo invité al profesor doctor Eber Omar Betanzos Torres para que fuera entrevistado por mis estudiantes. Y la entrevista resultó, como no podía ser de otra manera, extraordinaria, excelente. Todos sabemos que Eber es una persona cuya sabiduría, cultura, don de gentes, modestia, son proverbiales. Y los alumnos y alumnas quedaron absolutamente extasiadas y extasiados con esta reunión, que luego se subió a YouTube y que está en este momento en YouTube a disposición de quien la quiera disfrutar. Con motivo de esta reunión y de lo impactadas e impactados que quedaron mis estudiantes, es que hablamos con Eber sobre un curso que él dio luego en la otra ciudad, acá es al revés, en la otra ciudad, o sea, en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el programa de cursos válidos para el doctorado. Y allí, en ese curso que el doctor Eber vino a dar y que, por supuesto, también dejó, como suele suceder en los cursos del doctor Eber, las alumnas y los alumnos terminan el curso y no lo terminan, porque siguen, luego se van a comer una pizza y siguen con los temas y demás, y luego al día siguiente de nuevo, y así. Y ahí es donde Claudia Cristina y María Alaide se conectan con su profesor Eber, y el profesor Eber, que es hombre que abre puertas, donde hay puertas, él las abre, y que además tiene muchos contactos. Es bueno tenerlo de amigo porque tiene muchos contactos y muy buenos. Inmediatamente recibe la propuesta de Claudia Cristina y de María Alaide de hacer una obra conjunta basada en los trabajos realizados para el curso válido para el doctorado. Y esta obra inmediatamente va a nuclear a una cantidad de mujeres y hombres de derecho de varios países, y, por supuesto, el doctor Eber genera el contacto con la prestigiosísima editorial Tirant-Loblanche, y entonces, dicho sea de paso, no es quizás un juego del destino y nada más que la editorial sea una editorial catalana, ¿no? O sea, el nacimiento de esta obra fue en Cataluña, y Tirant-Loblanche, como todos saben, es una figura de la historia catalana. Y de manera que yo creo que Cataluña ha estado atrás de esta obra en el fondo. De hecho, algunos de los autores y autoras también son egresados del máster en cultura jurídica, como la profesora Elizabeth Silva, como el profesor Nelson Basile Neto, de manera que hay, que aquí los tenemos, por supuesto, aquí presentes y cuanto que los queremos, y de manera que hay acá un entrelazamiento de estas dos ciudades, de estas dos universidades, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Girona, las dos aquí representadas atrás mío, y esto hace que esta obra tenga realmente un sabor muy especial. Cuando me dio la feliz noticia del nacimiento, Eber, le dije de inmediato, si esta obra se ha de lanzar dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Girona.
De manera que hoy estamos concretando ese sueño y no puedo menos que darles felicitaciones, una felicitación muy especial para mi queridísimo hermano mexicano, el profesor doctor Eber Betanzos, una persona por la que tengo un cariño muy entrañable y muy especial. No me puedo olvidar nunca de cuando me llevó a comer comida popular en uno de los sitios más populares del Distrito Federal, a donde estoy seguro que los turistas normalmente no van, y muchos momentos que hemos pasado juntos, incluyendo un almuerzo con Robert Alexi, y otras cosas que hemos compartido a lo largo de los años. Y realmente felicitarte porque una vez más, tu sabiduría, tu bonomía, tu fuerza que se contagia, generan un producto maravilloso. Así que felicitarte a ti y felicitar a cada una y cada uno de los autores, felicitar a Claudia Cristina y a María Alaide por haber sido las inspiradoras, por haber sido las sembradoras, semeadoras en portugués de esta obra maravillosa, y a cada una y cada uno de los autores. De manera que gracias por este momento tan lindo de cosechar. Querido profesor Eber, te paso entonces la palabra. Adelante. Muy querido Ricardo, en primer lugar quiero manifestar mi gratitud a mi hermano argentino, porque debo decir que Ricardo y yo cuando intercambiamos correos, intercambiamos saludos o intercambiamos mensajes, siempre nos referimos así, tu hermano mexicano, tu hermano argentino. Y esa hermandad es una hermandad latinoamericana, es una hermandad hispanoamericana y es una hermandad universal, porque está basada en observar a todas las personas. Ricardo, que es un especialista en temas relacionados con la dignidad humana y con el origen de persona, lo que todos somos, y personas que lo único que pasa con el tiempo es que la amistad se vuelve fraternidad y esa fraternidad se vuelve sentimiento en el corazón que las palabras no pueden ni siquiera describir. Esa es la primera parte de mi exposición, que quiero dedicarla en todas las palabras de agradecimiento a mi hermano argentino, el prestigiadísimo profesor Ricardo Rabinovich Bergman, que ha venido a México y es un profesor asiduo de la Universidad Autónoma del Noreste y de otros programas, así como de todo aquel que pide un espacio para que venga e ilumine con su conocimiento, y él generosamente acepta poder compartir sus visiones en estas tierras mexicanas que tanto lo quieran y que tanto lo extrañan, cuando en estos tiempos de que los abrazos no pueden ser reales, quisiera uno estar frente a ti para darte un abrazo, pero bueno, solo puede ser virtual. La segunda parte de esta exposición es para agradecer a la Universidad de Buenos Aires en su programa de posgrado la oportunidad que le brindó a su servidor de, a partir de la prehistoria que refiere Ricardo, con gratitud también a la Universidad de Girona, de poder participar en el máster en cultura jurídica con sus alumnos. Me convocó a través de Ricardo a participar con un curso que fue sobre la situación jurídica de los pueblos originarios ante la COVID, esta pandemia horrible que ha azotado el mundo y que pues dejaba dentro de sus múltiples personas vulnerables a las comunidades indígenas, las cuales pues yo tengo además una cercanía particular porque provengo de una etnia, la etnia de Yasá, la etnia zapoteca, y que no es lo mismo las circunstancias de respuesta y resiliencia que puede haber en las comunidades que han estado marcadas por el abandono, como son los pueblos originarios de nuestra América, y las que vinieron del mundo mestizo, en el cual también nosotros somos parte ahora, y que somos todos una unidad, que es la unidad latinoamericana, la unidad hispanoamericana, la unidad universal.
Y en esta oportunidad, en este curso, tuve no solamente mayor opción de conocer estos maravillosos en que he tenido un grupo tan destacado como el que tuve en este curso de situación jurídica de los pueblos originarios ante la COVID. Y en ello, en la participación de los compañeros y en los trabajos que presentaron para concluir con Santiago Pereira Gómez, a Juan Enrique Soloburen Álvarez, a Kese Montalvo Fonseca da Silva, a María Laide Bruno Teixeira, coordinadora, María Gabriela Alcolumbre, la profesora que generosamente aceptó participar y que también va a ser ahora presentadora del libro, a Mauro Roberto Vaz Curvo, a Rayane Kelvi Ribeiro González, a Silvia Angélica Yurlani, a Vanessa Lousada Coelho y a Yolanch Beliz Valencia, que hicieron posible esta obra que se puede pues obtener no solo en Tirán online, sino también en sus diferentes librerías electrónicas para que pues pueda ser conocido y difundido lo que nuestros autores están planteando. Agradecer a todas las personas que la palabra con Eber, se me había cortado el internet. Ahora estoy de vuelta. Un momentito. Ahí está. Gracias, querido Ricardo. Yo he terminado mi participación dando gratitud. Gracias. Te pido disculpas, es que Ahora justo seguiría. se me cortó internet y estaba un poco desesperado porque me imaginé que ibas a terminar, así que te pido disculpas y bueno, alcancé a escuchar casi todo lo que dijiste porque se me cortó internet al final. De manera que te aplaudo ahora mismo y muchísimas gracias por tus palabras. Y entonces ahora, si te parece, Eber, le damos la palabra y la escuchamos con muchísimo cariño a la primera de las dos coordinadoras de la obra junto con el profesor Eber, que es Claudia Cristina de Araujo Costa. Claudia, tuya es la palabra, conecta tu sonido. Adelante, conectas tu sonido. Claudia. Sí. Buenas tardes, estimado professor Dr. Ricardo. Buenas tardes, estimado professor Dr. Ricardo Rabinovich, estimado professor Dr. Eber Betan, sobre a Covid-19. Me gostaria de agradecer também nossos companheiros e companheiras de la UBA por suas colaborações que integram esta obra. Muitas gracias. Bueno, em março de 2020,
a Organização Mundial de la Saúde informou de uma pandemia provocada por o novo coronavírus, que ha estado assolando economias de todo o mundo, provocando uma grave crise econômica. As colaborações que integram esta obra analisam desde perspectivas jurídicas o impacto da pandemia originada por la dispersión del COVID-19 y sus implicaciones en la administración de la justicia, los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, su impacto diferenciado en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, los derechos de los trabajadores, el bioderecho y la construcción de la paz. En el primer capítulo, Braulio Paiva, em El princípio de la duración razonable del proceso y las dificultades impuestas por la pandemia de COVID-19, centra su atención en procesos laborales y en las medidas que pueden adoptarse para dar continuidade a los litigios en un contexto de restricción de las actividades presenciales, y en cual los procesos electrónicos ou atividades presenciales é uma opção que deve ser reforçada para hacer frente a la crisis y proteger el derecho de acesso a la justicia. Em segundo capítulo, eu trato os desafios das trabalhadoras domésticas brasileiras diante da pandemia do Covid-19. Eu analiso os efeitos da pandemia e seu impacto em um grupo específico, as trabalhadoras domésticas de Brasil, em Brasil. A falta de reconhecimento, falou do trabalho doméstico, e a discriminação hacen que as trabalhadoras domésticas enfrentem um desafio aún maior nesta pandemia, já que em muitas ocasiões prestam seus serviços em la informalidade. Daiane de Sá trata de la violência doméstica em tempos de Covid em Brasil. Esta violência se incrementou de maneira alarmante a partir do início do confinamento, em donde, apesar de contar com um marco normativo que promove a coordenação entre os distintos órgãos e níveis de governo e um diálogo com os movimentos sociais, feministas e de direitos humanos, não se ha logrado uma adequada implementação da legislação, nem se conta com políticas públicas necessárias para enfrentar este desafio em um contexto de emergência sanitária. Edson Oliveira e Kese Fonseca, em A Mediação de Conflitos de Demandas de Direito Civil em Tempos de Pandemia do Covid-19, analisam como as restrições sociais han incrementado em rezago judicial em el âmbito civil e analisam a situação de la solução alternativa de controvérsias em Brasil e como poderia ser utilizada para diminuir as cargas ao Poder Judicial. Elizabeth Silva, em Diferentes pestes semelhantes errores, analisa a atual pandemia, primeiro comparando-la com as distintas pandemias e epidemias que han assolado a humanidade. Posteriormente, analisa também a resposta global a esta nova pandemia, em donde as características de nosso mundo têm uma clara relação, tanto com a propagação como em los efeitos que a dispersão do COVID-19 tem em los distintos países e regiões. É uma obra muito linda. Eu agradeço mis companheiros, mis companheiras, agradeço também a ustedes por sua atenção e me gostaria de dar a palavra a minha companheira Maria Laíde Teixeira. Gracias.
Muchísimas gracias, querida Claudia Cristina, y felicitaciones. Y vamos entonces a escuchar a la segunda mamá de la obra, que es María Alaide Bruno Teixeira. María Alaide, tuya es la palabra. Adelante, te escuchamos. Gracias. Buenas noches a todos y todas, a nuestros queridos profesores de la UBA, nuestros profesores doutores, doutora Tânia, doutora Sara, doutora Andrea Gastron, em especial, nuestro querido professor Rabinovich, incentivador, nuestra referência, profissional generoso que nos hace crescer com seu exemplo. Graças por mais esta oportunidade. Graças também a nosso querido professor Heber Betanzos por haver acolhido nossa inquietude, nossa gana de publicar esta obra e por haver tenido a atenção de prolongá-la. Graças a todos nossos colegas que construíram com nós esta obra. Muitas graças aos participantes por dispor de rato de tempo para estar conosco, nosotros. En el capítulo 6, el despido coletivo en el período de la pandemia, Dr. Federico Hoffmann analisa as repercussões econômicas, sanitárias e sociais que provocou a Covid, durante a qual se suspenderam as atividades comerciais e industriais, conduzindo a grande desequilíbrio econômico que requeriu redução de custos. E quando se trata de redução de custos, a primeira alternativa é o despido de empregados. Em verdade, a redução de postos de trabalho. E neste contexto, estão os despidos coletivos. Assim, o autor, Dr. Frederico, faz uma análise de despido antes e depois da reforma no artigo 477A de CLT. Finalmente, discute sua constitucionalidade e revés social e todo agravamento com a pandemia. Em capítulo 7, intitulado Direitos Humanos, Acesso à Justiça e Uso de Tecnologias em Tempos de Covid, Dr. Gabriel Gomes realizou uma análise socio-jurídica do acesso à justiça e o uso da tecnologia como consequência da pandemia desde uma perspectiva dos direitos humanos. Tomou em consideração os órgãos superiores da administração e o controle da justiça em el Equador, em la Argentina, Colômbia e Brasil, que resolveram uma imperiosa necessidade, a suspensão de los prazos e os términos de los processos que se tramitavam em los diferentes juzgados devido à pandemia. E neste contexto, afirma o autor, Dr. Gabriel, se han violado direitos humanos fundamentais ao suspender-se os plazos em processos penais com pessoas privadas de liberdade que são mantenidas em centros carcerários por tempos superiores aos tempos constitucionais e legais. Em relação à aplicação da tecnologia em la administração da justiça, o autor hace 3 perguntas, entre as quais destaco: a automatização da justiça hará desaparecer a carreira de advogado e as faculdades de direito em el mundo? É um interrogante. Em el artículo 8, intitulado Pandemia COVID-19
e vulnerabilidade social durante a crise sanitária em Latinoamérica e el Caribe, implicâncias jurídicas e as circunstâncias de crises e as aplicações de poderes de crises. Dr. Juan Enrique aborda as consequências jurídicas da crise do Covid e como as medidas adotadas han afetado sensivelmente os mercados de trabalho e a vida das pessoas e os grupos mais vulneráveis, assim como os direitos fundamentais, a liberdade de livre trânsito, a liberdade de reunião, o uso de novas tecnologias para localizar e controlar as pessoas, a restrição de acesso à educação e outros mais. E nesse sentido, hace uma reflexão sobre as medidas restritivas, extraordinárias e transitórias que se podem dar lugar à arbitrariedade e à corrupção. Conclui dizendo que a legitimidade do exercício dos poderes de crises está justificada em la medida que se haya observado o cumprimento dos requisitos, de las competências e procedimentos que a Constituição estabelece. Finalmente, enfatiza que os poderes de crises devem ajustar-se ao princípio da razonabilidade e proporcionalidade, no devendo, pois, ser uma aplicação mecânica, pois há dentro de las populações, pessoas e grupos vulneráveis que devem ser especialmente protegidos. Em capítulo 9 de minha autoria, Coronavírus, um desafio para as pessoas de relações de trabalho e a justiça laboral brasileira, aborda os aspectos epidemiológicos e econômicos do Covid, as medidas de proteção e o impacto das medidas laborais na saúde do trabalhador. Mais de 6 milhões de trabalhadores em menos de 3 meses tiveram reduções de jornadas e de salários ou suspensão do contrato, sendo que 46% tiveram suspendidos seus contratos, outros 52% tiveram suas jornadas e salários reduzidos. Assim mesmo, o Ministério da Economia señala que foram preservados quase 12 milhões de postos de trabalho. Por outro lado, hasta junho de 2020, se registrou recorde de perda de 320 mil postos de trabalho em las áreas de serviço, seguido da indústria e de comércio. Tudo isso tem grande impacto no mercado de trabalho, com crescente judicialização dos conflitos derivados do Covid. Aí pergunto, como ha respondido o juzgado trabalhista brasileiro? Com suporte tecnológico, realizando audiências de conciliação e mediação através de meios virtuais, com a criação do termômetro Covid-19, que é uma plataforma lançada em 1º de maio, que permite monitorear o progresso das ações em tempo real. Se ha recebido quase 40 mil casos hasta junho, em valor estimado de quase 2 milhões de reais. Os segmentos mais importantes são as atividades de comércio, reparação de veículos e atividades financeiras. O Covid é o segundo tema mais importante.
Concluyo ressaltando que a tendência de los magistrados a flexibilizar os pagos pendentes há que se pensar. Assim, é necessário questionar tales decisões, dado que terminam penalizando o trabalhador que se ha vuelto aún mais vulnerável com a crise da Covid. Em capítulo 11, intitulado Contaminação por el Covid em Trabalho, Dr. Mauro Vaz Curvo hace uma grande pergunta: é uma enfermidade endêmica ou profissional? Para responder a esta grande pergunta, Dr. Mauro hace vários análises. Analiza a possibilidade de reconhecimento do COVID como uma enfermidade profissional a partir de 3 instrumentos. O artículo 29 da Medida Provisória 927 de 2020. Analisa também a decisão da Corte Suprema, STF, que suspendiu a eficácia do dito artículo. Analisa, todavia, o inciso D do artigo 20 para parágrafo único da Lei 8.213 de 91, que considera uma enfermidade endêmica uma enfermidade profissional, já que resulta da exposição no contato direto determinado pela natureza do trabalho. Também analisa as hipóteses de nexo causal e concausal que se presume a favor do empregado. Finalmente, Dr. Mauro apresenta as consequências legais em vista do reconhecimento da Covid-19 como enfermidade profissional, incluídas as de natureza laboral civil. Graças. Passo a palavra a nossa querida Maria Gabriela Coluna. Felicitaciones y muchísimas gracias, querida María Alaide. Y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención desde que Eber me hizo llegar la primera versión de este trabajo y que creo que surge de lo que ustedes están planteando y seguramente de lo que ahora va a agregar María Gabriela. La gran cantidad de temas que están concentrados en esta obra. Si bien hay aparentemente un interés muy especial por los aspectos laborales que aparecen en varios de los capítulos, los temas vinculados con el derecho del trabajo, y esto me parece importantísimo, porque como ustedes bien lo han destacado, creo que es una de las facetas en las cuales más ha golpeado el coronavirus, ¿no? O sea, es impresionante cómo se ha producido una pérdida de trabajos, una reestructuración de relaciones laborales, cierres de fuentes de trabajo y demás. Entonces me parece muy importante esto, pero además hay otros factores que han aparecido, que la violencia doméstica, las cuestiones vinculadas con el derecho penitenciario, con el derecho penal, incluso cuestiones vinculadas con el derecho comercial están tratadas en el libro. O sea, yo la verdad que creo que este es un libro que se va a volver muy interesante. Ahora, como libro de herramienta, digamos, para verlo, incluso para mujeres y hombres que trabajan en el día a día con estas cosas, abogadas, abogados, juezas, jueces, funcionarias, funcionarios, pero el día de mañana va a ser una interesantísima fuente historiográfica. Como profesor de historia del derecho,
veo esa otra dimensión también. Este libro tiene una utilidad ahora instrumental en gran medida, y va a tener una gran valía el día de mañana como elemento historiográfico. O sea, me parece que ustedes han tallado ahí un vestigio para el futuro, y eso me parece muy importante. Queridísima amiga y compatriota María Gabriela Alcolumbre, te paso entonces la palabra con muchísimo cariño. Adelante. Muchas gracias, querido profesor Ricardo Rabinovich Bergman. Es una alegría, un orgullo para mí saludar a todos mis hermanos y mis hermanas de todas las latitudes que hoy nos acompañan. Y debo confesarles que un poco Ricardo se ha adelantado a lo que voy a decir ahora. Después de haber leído la obra que todos silenciosamente fuimos conformando, cerré el libro digital y verdaderamente me llené de orgullo porque me di cuenta de que pertenezco a una comunidad de científicos jurídicos que ha pasado por la Universidad de Buenos Aires y nos hemos conformado y formado con un mismo eje estructural, que es la defensa de la dignidad humana. No en vano, cuando se cierra el libro, después de leer todas las colaboraciones, podemos plantearnos que hemos trazado quizás lo que pueda decirse mañana que es un paradigma de la pandemia. Es decir, silenciosamente hemos entre todos construido una nómina de problemas, de modelos de problemas que ha traído esta pandemia, y una nómina abierta de soluciones a esos problemas. Y es un orgullo decir que todos hemos ido a brevar en el sistema jurídico internacional de los derechos fundamentales para encontrarle solución a la nómina de problemas que encontramos. Y cuando terminamos de leer la obra, advertimos que el paso por nuestra universidad nos ha construido a todos una perspectiva, un enfoque especializado, un enfoque fino de las vulnerabilidades. Nos trae a lo cotidiano las 100 reglas de Brasilia, nos impone la necesidad como operadores jurídicos de ahondar en el deber de darle respuesta a los más vulnerables. Y me toca introducir en este último tramo la colaboración, el trabajo profundo que han hecho los colegas y las colegas, como Silvia Giurlani, una colega argentina, doctoranda, que dedica su colaboración exhortando al derecho en una procura para la paz y hacia una convergencia por la paz. Ella nos invita a recorrer en la historia las distintas epidemias y pandemias desde la época romana. Él pasa por el siglo XIV y atraviesa el siglo XX hasta llegar a nuestra pandemia, trazando como hilo conductor las consecuencias que este tipo de epidemia generan a nivel social. Destaca la crisis generada en lo económico y la crisis generada en lo político y cómo afecta esto en el logro de la paz. Y se pregunta, exhortando al sistema jurídico de cada uno de los países, en especial el nuestro, que es nuestro origen Argentina, si nuestro sistema jurídico es capaz de dar una solución pacífica al conflicto de crisis que se genera a raíz de la pandemia. Y si es esa paz posible sin que la persona humana tenga acceso a la justicia ni acceso a la salud. Y en esa trilogía analiza que es imposible, espero estar interpretando bien su trabajo, es imposible lograr la concreción de la paz social si no podemos acceder debidamente a justicia y a la justicia, y acceder a lo que es la salud pública, tanto como derecho individual como derecho colectivo. Y nos exhorta, a través de un estudio que hace de las fuentes de nuestro Estado, las fuentes de derecho, pasando desde el preámbulo de nuestra Constitución Federal hasta los tratados internacionales que integran nuestra Carta Magna, y concluye que es el derecho de la solidaridad como derecho de tercera generación el que habrá de garantizar
de efectivizarse a través de una política pública la concreción de este derecho a la paz que tanto anhelamos todos. Nuestra colega Vanessa Lousada Coelho, brasileña, dedica su trabajo a las crianças y adolescentes, violencia sexual infantil en tiempos de pandemia de COVID-19. Ella hace foco en la gran epidemia anterior a la pandemia que sufren niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, basándose en los datos que toma de UNICEF, y cómo la pandemia COVID-19 ha afectado a este colectivo tan vulnerable. Nos recuerda que cada 15 minutos un niño sufre violencia sexual. Y 1 millón de niños y niñas en el mundo sufre explotación sexual. De este 1 millón de niños, las 3/4 partes son mujeres. Fíjense cómo ella une o atraviesa su trabajo brindando también la perspectiva de género, a la vulnerabilidad del colectivo. Y hace una exhortación a la mirada, no solamente de los operadores jurídicos, sino de las familias, de cada una de nuestras familias, para que agudicemos el cómo mirar a los niños, niñas y adolescentes dentro de la convivencia del encierro, porque nos recuerda que los niños abusados son principalmente abusados en el domus, en la casa, y están sometidos a al dominio que ejercen sus padres, sus abuelos, a veces hermanos o adolescentes que conviven hacinados en las mismas viviendas. Entonces es imperioso que dentro de la pandemia que nos ha tocado vivir, los sistemas jurídicos implementados por este legislador de la emergencia no dejen de ver, no dejen de velar por los derechos fundamentales de quienes sufren este tipo de dolencias. Destaca muy interesante los signos que hay que tener en cuenta, tanto psicológicos, como conductuales y físicos, para poder detectar la violencia en niños, niñas y adolescentes. Nuestra colega Yolange Belis Valencia, o de origen, es ecuatoriana. Verdaderamente nos conmueve leer su trabajo que habla de los atentados contra la dignidad humana en la atención médica y el manejo de cadáveres durante la pandemia en su país. Ella empieza su trabajo reconociendo que existen 2 flagelos en su país, que creo que se podrían extender perfectamente a toda Latinoamérica. Empieza por decir que su país padece corrupción, y en segundo lugar, que en el marco de la pandemia al sistema de salud pública le falta un soporte sistémico. Hace foco en la deficiencia de la atención médica y en el pésimo manejo que el Estado tuvo de los cadáveres. Nos relata con mucha crueldad cómo los cadáveres se fueron apilando en las calles ante la imposibilidad de gestionar por parte del gobierno a través de la aplicación de ciencia y tecnología el manejo de la crisis. Nos cuenta que se acabaron los féretros, que la gente debía ser enterrada en cajas de cartón. Nos habla de fosas comunes para las cremaciones. Y finalmente nos describe que han sido encontrados o detectados 131 casos de cadáveres perdidos, desaparecidos, cuyos deudos no saben dónde están, y que han dado origen a una seria investigación por parte de la Fiscalía de Ecuador. Habla de la lesión al derecho a la salud pública, porque el mal manejo de los cadáveres evidentemente tiene una implicancia sobre la salud pública colectiva. Habla de la vulneración al derecho a la identidad de esa persona que ha fallecido, porque sigue siendo su derecho a ser enterrado propio de su identidad. Y habla en definitiva de la violencia sobre la dignidad humana. Nuestra compañera Rayán Kelly Ribeiro González, brasileña, habla de los fraudes y vuelve aquí a atravesarnos el derecho al trabajo.
habla de los fraudes en la sucesión de empresas con decorrencia da COVID-19. Ella hace alusión a todas las figuras fraudulentas que en el marco de la pandemia han empezado a incrementarse en su uso, debido a que empresas, obviamente resentidas económico y financieramente por las medidas adoptadas por el legislador de la emergencia, terminan adoptando figuras fraudulentas para desinteresarse de las deudas que han generado específicamente a nivel de crédito fiscal, de deudas fiscales y deudas con los trabajadores. Y en este derrotero nos menciona los institutos de la pejotización, recordándonos que se trata del empleo de la interposición de una persona jurídica en la contratación del trabajador, como si fuera el trabajador en sí que hubiera interpuesto esta persona jurídica, sin realmente haber tenido ánimo de crearla. También hace mención de la utilización de la socialização, disculpen mi pronunciamiento porque verdaderamente no hablo el portugués, que es la incorporación del trabajador a la vida de la persona jurídica empleadora, dándole cabida como socio minoritario, restringiéndole sus derechos, y que en realidad encubre la existencia de un verdadero vínculo de naturaleza laboral, caracterizado por los elementos típicos de subordinación jurídica, técnica y económica. También señala que se ha visto incrementado el empleo del uso de cooperativas, la conformación de cooperativas sin verdadera affectio societatis, por parte de los trabajadores que se ven forzados a incorporarse a las mismas a cambio de poder tener un trabajo y un sustento. Y también hace mención al fraude a través de las transferencias de empresas o establecimientos, que en la Argentina lo tenemos legislado a partir del artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que tras la última reforma legislativa del 2017 en Brasil, se ha establecido la figura del fraude en la transferencia, deberá responder en forma solidaria a quien transfiere. Hace un interesante llamado de atención también al el empleo del teletrabajo. Y finalmente les menciono mi colaboración. Yo parto de una descripción de la normativa sistémica argentina creada por el legislador de la emergencia a partir de marzo del 2020, específicamente haciendo foco en aquella que está destinada a los trabajadores esenciales que contraen la enfermedad COVID-19. Hago alusión a la tensión existente entre los distintos derechos humanos o derechos fundamentales, específicamente el artículo 14 de nuestra Constitución Federal, que es el derecho a contratar, en cabeza del empleador, versus los derechos fundamentales de los trabajadores. Y describo que cualquier análisis que hagamos en el marco de un contrato laboral no deberá dejar de hacer foco en la no vulneración de derechos fundamentales, específicamente en la no discriminación por el estado de salud del trabajador, sea un estado de salud provocado por una enfermedad inculpable o por una enfermedad COVID-19 categorizada como profesional. Y me pregunto en el trabajo, ¿qué pasa, por lo menos en la Argentina, con aquellos trabajadores que gozaban de esta cobertura como enfermedad profesional en la medida que estuvieran territorialmente alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el legislador de la emergencia, cuando de esa protección no gozan aquellos trabajadores esenciales que estuvieran trabajando en zonas de distanciamiento social? Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, María Gabriela. Muchísimas gracias y felicitaciones. Yo pienso que es muy importante que sigamos reflexionando. Ever, conecta tu micrófono, por favor, también para acompañarme.
en el cierre, y profesora Andrea Gastrón, por favor, acompáñenos también. Yo creo que es muy importante que sigamos, no sé qué opinan ustedes, que sigamos reflexionando en todo momento desde las facultades de Derecho acerca de cómo nos ha cambiado, nos está cambiando y nos va a cambiar esta experiencia totalmente nueva. Yo leí el interesantísimo capítulo que escribió mi admirada amiga, la profesora Elizabeth Silva, sobre otras pestes anteriores, y yo creo que esta es una peste única, porque es la primera vez, o sea, si bien claro, comparte características con las anteriores que la humanidad ha tenido, pero es la única vez que tenemos, hay varios elementos, ¿no?, que son interesantes. Uno es este elemento que ustedes han mencionado varias veces, es la primera peste mundial con Internet, ¿no? La primera peste mundial con plataformas como la que estamos usando en este momento. O sea, es la peste más comunicada de toda la historia de la humanidad, hasta el día de hoy. Segundo, es la primera peste mundial con Naciones Unidas, con Organización Mundial de la Salud, más allá de que no hayan servido para nada, pero eso es otra historia, pero por lo menos estaban. Y hay otro factor más, es la primera peste mundial con derechos humanos. O sea, es la primera peste mundial con declaraciones como la de 1948, como el Pacto de San José de Costa Rica y sus equivalentes europeo, africano y demás. Esto nunca había pasado antes. Eber hablaba de la dignidad humana. El concepto de dignidad humana que manejamos hoy en día no se manejó, por ejemplo, en la llamada gripe española, entre comillas, de hace 100 años, y por cierto no se manejó en las anteriores, pero vamos, la última había sido hace 100 años la tristemente llamada gripe española, porque la verdad que España se llevó, pobre profesor Sixto Sánchez Lauro, España se llevó de arriba una peste que en realidad todo indica que se generó y se propagó desde Estados Unidos. Pero, o sea que tendría que haber sido la gripe estadounidense, no la gripe española. Pero lo cierto es que esta es distinta y tiene algunos factores que marcan, por ejemplo, es la primera vez que tenemos una peste así con una aceptación universal de conceptos como el de vacuna, por ejemplo, de microbiología. O sea, si nos ponemos a pensar un poco, nosotros acá, por ejemplo, en Argentina, muchas y muchos estamos con la vacuna del laboratorio Gamaleya. Bueno, hace 100 años el señor Gamaleya estaba investigando. El señor Gamaleya no era todavía un laboratorio, era un señor nacido en Odessa, hoy en día Ucrania, en esa época Imperio Ruso, y que estaba investigando y que estaba teniendo un éxito extraordinario porque en gran medida el señor Gamaleya se puede decir que se le debe el triunfo del comunismo soviético, porque él es el que descubrió la manera de inocular al ejército rojo contra el sarampión, que era el gran problema que tenía el ejército rojo en la guerra civil posterior a la revolución soviética. Y Gamaleya es el que diseñó el tratamiento y las vacunas contra el sarampión que llevaron los integrantes del Ejército Rojo. Y esto era en la misma época de la gripe española. Y nosotros hoy en día hemos tenido una impresionante cantidad de vacunas en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Si uno piensa en el tiempo que normalmente tarda en salir una vacuna, nosotros hemos tenido en el mundo una gran cantidad de vacunas, aparentemente todas ellas más o menos buenas, en muy poco tiempo. O sea, esta es una peste completamente distinta. Pero la verdad es que no sé hasta qué punto en las facultades de Derecho nos hemos dado cuenta. No sé hasta qué punto nos hemos dado cuenta en las facultades de Derecho que tenemos que cambiar completamente todo, que tenemos que cambiar los planes de estudio,
que tenemos que cambiar la manera de enseñar las materias, que tenemos que cambiar la manera de ver temáticas como, por ejemplo, derechos humanos, que hemos recibido una lección contundente en cuanto a cuál es la realidad del derecho, que hemos descubierto, para quienes aún tenían dudas, que lo más importante de lo jurídico es lo social y no lo normativo. Hemos descubierto que lo normativo a la hora de la verdad no vale y lo social sí. En consecuencia, es muy importante, querido Eber, me parece a mí, querida Andrea, es muy importante que estemos pensando en estas cosas y que estemos reflexionando. ¿Qué opinas, Andrea, desde el punto de vista tuyo como socióloga, como brillante socióloga del derecho? Bueno, gracias. Lo de brillante, digamos, lo agradezco, lo acepto porque habla de la generosidad de quien me da la palabra, pero por supuesto no de mis cualidades, ni mucho menos. Lo primero que quiero decir, porque nobleza obliga, yo no leí el libro, pero con mucho gusto lo voy a leer en cuanto pueda leerlo. Pero sí tomé algunas notas que por ahí vale la pena compartir y me monto sobre algunas de las cosas que acaba de decir Ricardo, que a su vez se montó sobre muchas de las cosas que se dijeron en esta hora y pico del evento. Primera vez que tenemos una peste de estas características en el contexto de lo que los sociólogos conocemos como la sociedad tecnológico-tecnocrática. Es decir, hubo otras experiencias, obviamente, en la Edad Antigua, en la Edad Media, la famosa peste negra, etcétera, etcétera, la peste de Atenas y demás, pero si bien hubo pequeñas pestes, ¿no? Que recuerdo, la gripe aviar hace un poco más de 10 años y demás, pero no, ninguna tuvo la contundencia, la virulencia que ha tenido esta, ¿no? Y esto implica, entre otras cosas, la primera vez en que el mundo globalizado asiste a esto, que yo he escuchado hablar de esta situación como de un experimento social, ¿no? Y lo dejo así, digamos, cada uno luego tendrá sobre este tema su propia opinión o sacará sus propias conclusiones. Yo tiro simplemente una serie de ideas que a mí me han ido surgiendo, ¿no? En este sentido, la peste, por un lado, y esto lo vemos, por ejemplo, en cómo nos manejamos a nivel pedagógico y educativo, es decir, por un lado, restringió, o sea, varios sectores de la población que quedaron por fuera del sistema educativo, y por el otro lado amplió, ¿no es cierto? Estamos acá dialogando con Wilson, con Eber, con Sixto, estamos atravesando fronteras, estamos atravesando océanos, atravesando usos horarios, ¿no? Y en este sentido me parece que es una experiencia sumamente interesante. Los profesores, no solamente de derecho, en términos generales, aceleramos, ¿no? De una manera terrible, nos vimos constreñidos, obligados a acelerar un proceso de aprendizaje, por ejemplo, en la utilización de determinadas plataformas, que hubiera tardado muchísimo más tiempo de no haber sido por esta situación. Otro tema, voy saltando de un tema a otro, el rol de la ciencia, el papel que ha tenido la ciencia y el espacio que ocupa el discurso científico en los medios, en la opinión pública, en la agenda incluso política, ¿no? Esto me parece un dato a tener en cuenta. Y de la mano de este tema, y con esto, no sé si voy a ir cerrando todavía, pero me dispongo a ir como bajando en el aterrizaje, creo que es la primera vez que donde se ve precisamente, tal vez por todo lo que vengo diciendo, el espacio que ocupa en este momento como problematización la agenda femenina, ¿no? Es decir, es un momento donde precisamente esto ya era algo que se venía dando anteriormente, pero que la peste me parece a mí que de alguna manera contribuyó a poner más todavía la lupa sobre lo que ocurre al interior del mundo doméstico. Me parece que no es una casualidad
¿no es cierto?, que en el momento en el que estamos todos encerrados en casa, esto se potenció, ¿no? Casualidad o no, diciembre del año pasado, sanción de la ley de aborto en la Argentina. Digo, son como señales, ¿no? Como para ir tomando nota, tal vez. Y quiero cerrar con una experiencia que a mí me parece interesante, no por un tema de autorreferencia, sino porque, escuchándolo a Ricardo, tomé conciencia de algo que ocurrió ahora mismo, este año, pero que probablemente haya sido fruto de varias reflexiones previas, ¿no? Cuando nosotros, y yo me incluyo en esto, cuestionamos, interpelamos, no solo al derecho, en su función de legitimación de un estado de cosas que a mí me gusta bastante poco en relación con la brecha de las desigualdades sociales y cómo esta brecha se va abriendo y se va ensanchando cada vez más. Y cuando cuestionamos al derecho en esta legitimación, y especialmente a la enseñanza del derecho, casualmente o no, iniciamos un pequeño experimento con colegas de la Cátedra de Derecho de Familia, ¿no? Y el curso se llama Derecho y Sociología de la Familia, de la norma a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pareció importante poner en jaque y en tensión y mostrar a los alumnos, a través de una experiencia piloto con muy poquitos alumnos, qué pasa cuando uno contrasta en un mismo curso estos dos aspectos, ¿no? Creo que, bueno, tal vez habría que pensar en un próximo curso que vaya al revés, por esto que decía Ricardo, es decir, cuál es la vuelta de la realidad hacia la norma, que es, me parece, lo que nos está faltando, ¿no? Lo menciono porque me di cuenta en este curso que las clases más lindas salen cuando estamos los colegas de Derecho de Familia y de Sociología de la Familia dialogando juntos, ¿no? Con ese grupito de alumnos que son una maravilla además. Y este es un curso que se dio ahora, que se está dando ahora en un curso de grado de la facultad nuestra, ¿no? Así que, bueno, dejo como estas inquietudes y como estas experiencias, porque tal vez vayan un poco en este sentido, ¿no? A ver qué recogemos y qué resultados aparecen de todo esto. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Andrea, y siempre profundas tus reflexiones e instigantes. Y si le parece a mi querido amigo Eber, vamos, imagínate cómo sería si fueran las 12:30 de la noche en este momento. Andrea, si fueran las 12:30 de la noche y aún así tuvieras ganas y fuerzas para acompañar un evento académico a las 12:30 de la noche. Profesor doctor Sixto Sánchez Lauro, a las 12:30 de la noche en España. No te vayas sin compartir con nosotros algunas breves reflexiones. Te escuchamos con mucho cariño. Muchísimas gracias la oportunidad que me dais para poder participar. La presentación de un libro siempre es un motivo de gran satisfacción, de gran orgullo, de felicidad para los que nos dedicamos a este mundo académico universitario. Por tanto, no el que sean las 12:30, las 3:30, las 4:30 de la madrugada, sería igual si eso supone la llegada, ¿no? el nacimiento, ¿no? de un libro que yo, como decía mi amiga Andrea Gastrón, no lo he leído, sí acaricio ese deseo de poder leerlo pronto, pero que me ha parecido, por lo que ha dicho nuestro amigo Eber Omar Betanzos y las demás compañeras, es un libro, y por lo que habéis dicho los demás, y tú, Ricardo, un libro que merece la pena leerlo y pronto. Aprovecho en este caso, como no podía ser de otra manera, para felicitar a Eber Omar Betanzos y a las demás compañeras por esta obra, y ya les pido desde aquí, desde la Universidad de Extremadura, el que podamos hacer una reseña o una recensión del libro y publicarlo inmediatamente en el anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura,
una revista científica de un gran reconocimiento a nivel mundial, y me gustaría incorporar una buena recensión sobre esta obra. Por tanto, Eber, ya te comento esto por delante. Por supuesto, ya para terminar, quiero manifestar mi total acuerdo con el profesor Rabinovich, que esta pandemia nos ha traído una profunda reflexión para cambiar a fondo, sobre todo en las facultades de Derecho, lo que estamos haciendo, tanto en el fondo como en la forma. Totalmente de acuerdo, Ricardo. No me extiendo más. Repito mis felicitaciones y buenas noches desde España, buenas noches desde Extremadura. Muchísimas gracias, querido amigo Sixto. Gracias por este ofrecimiento de hacer en tu muy prestigiosa revista, de tu muy prestigiosa universidad, la reseña del libro. Así que ya, Eber, os ponéis a trabajar para que lleguen ejemplares. Me parece que no va a ser la única universidad que lo va a pedir. Por supuesto, ya sabemos, ya hemos hablado que quiero ejemplares para la Facultad de Derecho de la UBA y para la Universidad de Girona. Así que bueno, ya ahí, y te voy a pedir uno también para la querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora, para incorporarlo también allí. Y si te parece, hay una persona muy querida y que tiene siempre que ver con estas iniciativas, porque, como hablábamos, varios de los trabajos van al área del derecho laboral. Y en derecho laboral hay una profesora brasileña que es doctora de la Universidad de Buenos Aires y es magíster por la Universidad de Girona, o sea que reúne también esa historia en dos ciudades, y que es la profesora doctora Tania Mota de Oliveira. Yo quiero pedirle a la profesora doctora Tania Mota de Oliveira que unas breves reflexiones comparta con nosotros. Adelante, Tania, te escuchamos con mucho cariño. No te estamos escuchando. Parece como que no estuviera conectado tu micrófono, porque el micrófono lo has puesto, pero parece como que no funcionara tu micrófono de tu... No, ahí lo desconectaste. Debe haber algún problema en tu micrófono, en tu aparato. Como que no lo tuvieras conectado, pero en tu aparato. No el micrófono del Zoom, ese sí que está. Bueno, para la próxima vez entonces. Pero te va a sustituir entonces ahora un sustituto de lujo. No te preocupes, Tania, igual será la próxima vez. Pero entonces vamos a pedirle también en Brasil a otro querido profesor que es profesor en el doctorado y también profesor en el máster en cultura jurídica y que también es doctor de la Universidad de Buenos Aires, entre los muchos doctorados que se ha dedicado a coleccionar. Profesor doctor Wilson Alves de Souza, te escuchamos con mucho cariño. Querido amigo coordinador de nuestro programa de doctorado intensivo, de los cursos intensivos de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, y también co-coordinador del máster en cultura jurídica de la Universidad de Girona. Cursos esses que tenho lá o honor de colaborar. Colegas presentes, primeiramente quero parabenizar a los participantes desta obra, a los coordenadores e todos que de ela participaram, porque, como tu has percebido, esse tipo de manifestação, com certeza, será talvez melhor considerada no futuro, né? Porque a humanidade passa, com toda a certeza, por momentos muita dificuldade, né?
por conta dessa peste. E o que passa é que os chamados operadores do direito, ao que tudo indica, estão perdidos, não? Os políticos estão perdidos, não? Os operadores do direito estão perdidos, se tem em conta todos os problemas que essa peste nos acarretou, não? De maneira que o que se sabe é que não sabemos quando isso vai terminar, e os juristas têm que ter um pouco de humildade, né? E os políticos também, para reflexionar um pouco e entender o seguinte: temos que unir forças, né? E buscar somar forças para que podamos sair, digamos assim, desse difícil momento que estamos atravessando. Os juristas estão pensando que aislados vão solucionar esse tipo de problema? Certamente que não. Então, temos que considerar, né, as atividades dos científicos, dos investigadores, né, dos investigadores da área medicinal, da medicina, os sociólogos, né, enfim, os politicólogos, todos aqueles que estão trabalhando com o conhecimento que envolve a condição humana, seja na perspectiva biológica, seja na social, tem que unir forças para que possamos concluir com um mínimo êxito com referência a esse problema. E nesse ponto, eu quero destacar que, nessa perspectiva social do problema, os trabalhadores são, com certeza, aqueles mais aterridos, né? E dentre esses trabalhadores, os mais pobres. E, por tanto, adentra aí a questão socioeconômica, né, que revela e nos permite reflexionar um pouco mais e mirar um pouco mais. E para aqueles que não querem ver, né, os problemas decorrentes da desigualdade social e econômica, essa peste também está servindo para isso, para que nós outros que temos compromissos com um mundo melhor, um mundo com condições de vidas mais dignas para aqueles que estão com essas dificuldades acrescentadas e aumentadas por conta desta pandemia. Então, eu quero dizer que há um compromisso que temos que ter. E esse compromisso é nessa perspectiva, né, de lutar cada vez mais, né, por um mundo melhor e, nesse contexto, por um mundo sem xenofobia, sem discriminações e por uma busca de mínimo de igualdade tolerável tendo em conta a condição humana. Chega de imaginar, né, e sentir que nesse mundo muita gente, né, passa hambre. Solamente ter que afirmar isso é algo que há que doler em nossos corações. Só que não basta isso, há que ter movimento, há que ter ações, né? E nossas ações não podem limitar-se, por tanto, aos discursos, né? E nesse sentido, por tanto, eu quero crer que esse trabalho que aqui está sendo apresentado, com certeza, é uma contribuição ativa nessa perspectiva, e não somente, por tanto, apresentar um discurso. Uma obra jurídica é algo concreto que se propõe, por tanto, a ser algo que acrescenta e nos auxilia em nossas atividades todas como juristas, mas não somente numa visão meramente jurídica, né? E nessa perspectiva, por tanto, essas seriam minhas humildes palavras que tinha para apresentar. Muitas graças, por tanto, e parabéns, portanto, a todos os participantes das instituições e os coordenadores. Gracias, amigo. Abrazo. Muchísimas gracias, querido Wilson. Y creo que hay una razón enorme en lo que estás diciendo, y creo que hay un factor en el cual vamos a coincidir, o sea, tengo la certeza de que vamos a coincidir contigo
con Ever, con Sixto, con Tania, con Andrea y con muchas de las personas que hoy nos están honrando con su presencia. La solución es mundial. No hay, o sea, es increíble que estemos reaccionando los distintos países de manera nacionalista, de fronteras para adentro, cuando es evidente que la solución, si la hay, solo es mundial. Fíjate el tema este de la aparición de nuevas cepas. Dice, bueno, nuestro país está listo, puede decir alguno de los países que tiene mucha gente vacunada, nuestro país está blindado, y entonces de repente en la India, que no está vacunada, te aparece una cepa nueva. ¿Y cuánto tiempo vas a poder estar sin que esa cepa nueva te llegue a tu país? ¿O acaso vas a transportar tu país a la luna? Porque en la medida que tu país esté en la Tierra, en el siglo XXI, más tarde o más temprano, la cepa delta te va a entrar en el país. Y luego te va a entrar la cepa epsilon y la cepa gamma y la cepa lo que sea, y te van a entrar las cepas mientras haya un lugar en el mundo en que no se esté trabajando. Entonces, es increíble que no hayamos cambiado el paradigma. Es increíble el fracaso de la Organización Mundial de la Salud. Es increíble el fracaso de las Naciones Unidas. Es increíble el fracaso de la humanidad como especie. Ahora, querido Wilson, querido Sixto, querido Ever, ¿vamos a volver a las facultades de Derecho durante y después de esto, como si esto no hubiera pasado? O sea, ¿vamos a enseñar, entre comillas, derechos humanos, haciendo como que esto nunca pasó? Haciendo como que a la hora de la verdad reaccionamos como una especie que cree en la dignidad humana. Mentira, Wilson. Hemos mostrado no creer en la dignidad humana. Hemos mostrado no creer en el género humano. Hemos mostrado no creer en los derechos humanos. ¿Qué nos importan las leyes? ¿Qué nos importan las declaraciones internacionales y los acuerdos si a la hora de la verdad mandamos todo eso al desagüe, por decirlo de una manera políticamente aceptable, y trabajamos de una manera completamente distinta? Si un ser humano nos importa menos porque no es nacional de nuestro país. Esto yo creo que es algo que estos libros, como este que tan maravillosamente has generado en tu curso, profesor Ever, esto es lo que tenemos que necesariamente que trabajar. El mundo nunca va a volver a ser igual. El profesor José María Pérez Collados, director del Máster en Cultura Jurídica, me decía el otro día, si Dios quiere pronto nos volveremos a encontrar en Girona, en Cataluña, pero no volveremos a ser las mismas personas. Este comentario que suena tanto a Heráclito, y decir, bueno, nos volveremos a encontrar en el mismo café con Sixto Sánchez Lauro, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, un día en Cáceres, iremos a comer cocido, doctor Sixto no, porque ya comió suficiente de chico, pero a nosotros nos gusta mucho, y no vamos a ser las mismas personas. No vamos a ser las mismas personas, iremos a los mismos cafés, vosotros vais a volver a Buenos Aires, Dios así lo quiera, vais a volver a Buenos Aires desde Brasil, desde México, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, desde Angola, para volver a Buenos Aires, y vamos a volver a ir a la misma pizzería donde nos hemos reunido a lo largo de 12 años, invariablemente, no voy a decir el nombre porque si no va a ser una publicidad, pero nos vamos a reunir en la misma pizzería de siempre, y va a ser la misma pizzería, y nosotros vamos a ser las mismas personas en cuanto a nuestro nombre y nuestro apellido, pero nunca más vamos a volver a ser las mismas personas. Y además, toda reunión nuestra implicará recordar a las queridas hermanas y hermanos que se han ido, otra más el otro día, otra más el otro día en Brasil. Cada
reunión nuestra va a tener vasos vacíos, va a tener sillas vacías. Va a haber copas que no se van a levantar para brindar y vamos a tener que brindar por amigas y amigos que no están. No podemos en las facultades de Derecho seguir ignorando el mundo, profesora Gastrón, profesora Tania. No podemos seguir ignorando el mundo. El profesor Wilson, que es un ejemplo de eso, pide modestia, pide humildad. Humildad a los juristas. Va usted por peras al olmo, profesor Wilson. Humildad les pide usted a los políticos. Ay, profesor Wilson. Antes pida usted encontrar cosechas de trigo en el desierto del Sáhara. Va a ser muy difícil, pero hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Profesor Eber, te pido que cierres y luego voy a invitar al evento de mañana. Muchas gracias. Primeramente quiero decir que escuchando, aprendiendo, sensibilizándome de las muy valiosas palabras que has expresado tú, que ha expresado la doctora Gastrón, Sixto, mi querido amigo Sixto Sánchez, el doctor Wilson Alves, las presentadoras, la profesora Alcolumbre. Me parece que no queda otra cosa más que pensar que en una paradoja del derecho, que ahora la mencionaré, que la colección en la que publica Tirant Leblanche este texto se llama Nuevas Tendencias. Sin embargo, la COVID llegó como llega la realidad. No como una ola que se asoma, no como una marea que parece venir. Llegó como un tsunami, que llegó y se llevó muchas cosas. Y lo que pensábamos que eran sus resiliencias, como la dignidad humana, como los derechos humanos, como nuestras instituciones multilaterales, y lo más importante, la solidaridad de nuestra especie, no fue tan fuerte, o en algunos casos ni siquiera estuvo presente. Más es el derecho, ese producto creación de nosotros, desde que vivimos en este planeta como género homo, en algún momento que se nos ocurrió establecer instituciones y darle curso a esto que llamamos derecho, sin duda, la mayor fortaleza que puede ofrecerse, me parece, en estos tiempos, desde la profesión que nosotros adoptamos, que es la profesión de abogados, la profesión jurídica que nos permite construir fortalezas normativas, pero que tiene una fortaleza aún mayor, y le he mencionado que para eso no requerimos estudios, no requerimos otra cosa. Requerimos solamente ese sentimiento que nos identifica a nosotros más allá de los continentes en los que vivimos, las dicciones en las cuales pronunciamos las palabras o incluso las épocas en las que vivimos, que es la pertenencia a un mismo género, a nuestro género humano, que nos hace fuertes y que nos hace mirar adelante, porque el mundo continúa, la vida sigue su curso y nosotros somos los que la hacemos o más habitable o más desafortunada ante lo que no podemos detener, que es la realidad y que es el paso pues de este planeta, en la cual nosotros solo somos, como las demás especies, invitados durante el tiempo que esté presente. Y quiero terminar, antes de otra intervención tuya, agradeciendo a cada uno de los participantes que nos han regalado, insisto, su tiempo, y terminar con una pequeña expresión. La gratitud es la memoria del corazón, y es la gratitud que yo me llevo de estar aquí presente, me llevo con las autoras, con la generosa Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Girona, por la oportunidad de hacer este evento posible. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Eber, gracias desde el corazón y gracias a cada una y cada uno de quienes han estado.